De acuerdo con el INEGI, en nuestro país en promedio 4 de cada 10 mexicanos leen un libro al año. En su mayoría es literatura como cuentos y novelas, con 42.5%, seguida de libros de texto o de uso universitario, con 34.1%. Y es que quien cuenta con estudios de nivel superior lee 30% más que quien no tiene la educación básica terminada. Los expertos en el manejo de librerías señalan que aunque pareciera que leer un libro resulta algo costoso, no lo es. Hay desde 8 pesos, sí, hay resúmenes de El Quijote, por ejemplo, o un librito por capítulo que cuesta 8 pesos. Ahora una nueva colección del fondo que se llama Los vientos del pueblo está desde 9 pesos. Cuentos de autores de renombre como Poniatowska, Ibargüengoitia, que pueden venir y comprarlos de 9 a alrededor de 20 pesos. El 47.9% de las personas mayores de edad no lee debido a la falta de tiempo, el 21.7% por falta de interés y el 16.3% por problemas de salud. La forma de leer de los mexicanos cada vez ha ido cambiando. El uso del formato digital se ha incrementado paulatinamente en los últimos años. Sin embargo, el formato impreso sigue predominando en más de 80%. Los resultados del módulo sobre lectura también señalaron que 7 de cada 10 personas que practican la lectura con regularidad recibieron estímulos en el hogar o en la escuela. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.